Se ve bien, ¿no? Sí, doctor, se ve. Empezaremos entonces, 700. Vamos a ver un tema que es interesante para todos los médicos, me imagino, porque siempre pasamos una situación estresante a veces, con esto de las mascotas sobre todo. Este tema se llama rabia, viene de la palabra rabere, que significa locura, delirio, o el comportamiento del paciente que enferma con rabias, ¿no? Hidrofobia es porque tienen miedo al agua, por eso espasmos esofágicos que les da cuando tienen rabia. El virus es un lisavirus. Lisa significa locura, medio asociado a rabere también. Es una enfermedad muy antigua, vean, 2300 años antes de Cristo ya lo describieron. Y ha sido identificada en muchas especies de animales de sangre caliente, tanto de la fauna silvestre, de la fauna doméstica, y lo más preocupante en el hombre también, ¿no? Que llega a ser una enfermedad 100% mortal en los humanos. Entonces, cuando uno define qué es la rabia, es una enfermedad viral que se produce de manera casi uniforme, como encefalitis fatal en los seres humanos y en la mayoría de los mamíferos también, ¿no? Casi todos mueren. Y además transmitida por animales de sangre caliente. En esta oportunidad vamos a ver nosotros lo que es la rabia en el humano. No vamos a ver nada de veterinaria, ¿no? Este es el agente etiológico. Es el virus que produce, se llama del género Lisa virus. ¿Se acuerdan? Lisa, locura. Un virus de la locura. Pero es de la familia Rhabdoviridae. Es un virus con forma de bala. Ahí lo tiene. Que tiene muchos antígenos. Por ejemplo, el antígeno G, producido por supuesto por el gen G, son estas espículas en la parte más externa. Gracias a estos antígenos es que se adhiere a las células, ya sean musculares y posteriormente nerviosas, ¿no? Y además los anticuerpos que se producen cuando nosotros nos hacemos vacunar, precisamente son contra estas estructuras G. Y eso es lo que nos ofrece inmunidad. Tiene también una matriz, tiene una envoltura, tiene algunas proteínas como la ribonucleoproteína, la polimerasa, la fosfoproteína, producidas por los distintos genes que tiene. Se fijan, por microscopía electrónica se han hecho estas fotos. Todas tienen forma de una bala. Lisavirus. Los lisavirus son de varios genotipos. Nosotros el que vemos en los perritos, en los gatos, en el humano, es el virus de la calle, el más frecuente, el genotipo 1. En cambio, el que se usa para vacunas, se usa en laboratorio, se llama virus fijo. Este es un derivado del virus de la calle, ¿no? Pero es una variante para usarlo en laboratorio y se va obteniendo mediante pasajes intracerebrales varias oportunidades, ¿no? Pero hay en otros lugares otros genotipos que eventualmente pueden producir rabia. Por ejemplo, el genotipo 2, el 3, el 4, hasta el 7. Se han aislado en murciélagos. Por ejemplo, el genotipo 2, en el Lagos Bat, en Nigeria. En Nigeria también hay el virus Mokola, el Duvenaje, esto en Sudáfrica. En Rusia, del murciélago europeo, después en Finlandia, en Australia, o sea, en distintos lugares se han podido aislar otros genotipos que se parecen mucho al genotipo 1, que es el virus de la calle. Ahora, la distribución es mundial, casi total diríamos, pero hay algunos países donde no existe rabia. Y todavía es transmitido a nivel mundial por los perros en más de la mitad de los casos. Los animales salvajes
un 42%, y los murciélagos un 4%. En los países desarrollados donde han controlado bien la rabia en los animales domésticos, por supuesto que más se ve a partir de rabia en animales salvajes. En cambio, en países como el nuestro, la rabia canina es la más común y por lo tanto es la fuente de infección para los humanos, ¿no? Ya les decía, hay muchos animales de sangre caliente que pueden ser los que transmiten la rabia. En Sudamérica cobran importancia el perro, el gato, de vez en cuando los murciélagos en ciertas zonas. En Norteamérica, en Centroamérica, por ejemplo, también están las ardillas, los mapaches, los lobos, los perros, lo mismo que en Europa. Esto de los transmisores va variando de lugar en lugar, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, es generalmente el perro que transmite, más que otros animales, más que el gato. Y vean, les decía que hay pocos países libres de rabia, como por ejemplo tienen a Suecia, tienen a Noruega, tienen a Finlandia, Italia, tienen a Japón, después Uruguay en Sudamérica. Son pocos países los que, Portugal también acá, están libres de rabia, pero en el resto casi siempre es endémico. Ahora, en nuestro medio, a través de los años, vean, desde 1991 hasta el 2001, rabia humana se ha presentado entre más o menos un caso, 2 casos, hasta 10, hasta 25 casos el 92. Ya, ha ido variando. Esto ha obligado a que se tomen medidas de precaución, de prevención en los animales, sobre todo en los perros, en los gatos, ¿no? Y ha ido disminuyendo. Pero siempre hay años en que hacen un pico. En este recuento, desde el 2011 hasta el 2015 en Cochabamba, vean, en los meses de calor sobre todo, empezando en septiembre, octubre, noviembre, casi siempre ha habido un pico de casos de rabia humana, ¿no? Vean acá, por ejemplo, ha llegado un buen número, ¿verdad? Que son 5 años también, ¿no? Ahora, esto es lo más importante de rabia. O sea, lo que quiero es que entiendan el fondo mismo de la enfermedad. Y eso lo vamos a entender sabiendo bien esto de la exposición, de la multiplicación, donde se produce en una primera instancia, dónde va el virus, qué es lo que afecta principalmente y después a través de qué se disemina. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a entender bien lo que es la rabia. Cuando hablamos de exposición, por ejemplo, todo el cuerpo puede estar expuesto, ¿verdad? Y el que tengamos o no tengamos rabia va a depender de la severidad de la mordedura, de la lesión. Cuando es mordido una persona por un perro con rabia, hay probabilidad de infección de un 20 a 80%. A veces les rasguñan nada más, pero a veces después del rasguño les lamen o se frotan las personas. Entonces pueden llevar a una infección también con este virus de 0,1 a 1% de los casos. También va a depender de la profundidad y el lugar. Si hay mayor masa muscular, indudablemente es más fácil de que se multiplique. Además, si es más cerca al cerebro, también es más probable, ¿no?, la aparición de rabia. Además, depende mucho también de la cantidad del virus en la saliva, ¿no? En qué estado de su rabia está el perro al haber mordido, en ese momento de haber mordido. Entonces, la exposición es importante. Otra cosa importante es la multiplicación. ¿Qué pasa después de exponerse? Generalmente, si le muerden en esta zona, por ejemplo, acá, al paciente, al humano, al huésped, este virus, a través de sus glucoproteínas G, se une a receptores de acetilcolina que hay en los músculos. Y a partir de eso es que va penetrando para desenvolverse, su envoltura se libra de su envoltura, aquí tienen sus ácidos nucleicos,
que se transcriben posteriormente en RNA mensajero y después se traducen en proteínas para que se generen nuevos virus y por gemación van saliendo los virus para infectar otras células. En realidad, el camino que sigue dentro de una célula el virus es el mismo para todos. Todos los virus son intracelulares. Los virus no tienen material necesario para multiplicarse fuera de la célula. Utilizan el material que hay en la célula que infecta. Por eso son intracelulares. No pueden multiplicarse fuera de la célula. Se multiplican utilizando los ribosomas, utilizando todo lo que tiene la célula infectada, ¿no?, para generar proteínas. Ahora, el periodo de incubación corresponde a todo el tiempo que esté el virus en estas células. O sea, ya sea en esta y infectando a otras después de salir, ¿no? Mientras esté en el músculo, va a haber un periodo de incubación. Y este periodo de incubación es variable. En promedio, más o menos, son 90 días. Puede oscilar generalmente de 50 a 150 días. Pero se han visto en mordeduras graves cerca a la cabeza un periodo de incubación solo de 6 días. Es excepcional esto. Y algunas veces también periodos de incubación de 6 años. Imagínense, ¿quién se acuerda que hace 6 años le mordió el perro? Muy pocas personas, ¿no? Y peor todavía son niños. El periodo de incubación es más corto cuando la mordedura son en sitios donde hay mucha inervación. Por ejemplo, la cabeza, la cara, el cuello. Ahí va a ser el periodo de incubación mucho más corto, más cerca a 50, ¿no? En cambio, si es en las pantorrillas, en el pie, seguramente se acerca más a 150 días. Ahora, ¿por qué el virus tarda tanto en multiplicarse dentro de la célula, dentro del músculo? No se sabe en realidad. O sea, este virus está dentro del músculo y no es reconocido por el sistema inmune. Por eso no se producen anticuerpos inmediatamente. Todo el periodo de incubación el virus permanece oculto en la masa muscular, en el sitio de la mordedura. ¿Por qué ocurre esto y por qué es tan largo también esta estadía ahí? Es la causa, así 100% es desconocida. Dicen que probablemente haya sustancias inmunosupresoras en la saliva del animalito. O sea, en la saliva del animal podrían haber sustancias que impiden que nuestro sistema inmune reconozcan al virus, como lo hacen en cualquier infección viral, y empiecen a producir anticuerpos. Imagínense si eso ocurriera, si nos muerde el perro e inmediatamente el sistema inmune reconoce al virus y empieza a producir inmunidad, la enfermedad no sería mortal, ¿no? El problema es que no lo reconoce y no produce anticuerpos rápidamente. Por eso, todo este periodo, nosotros tenemos tiempo en todo este periodo de poner vacunas para generar respuesta inmune e impedir posteriormente la infección clínica. Ahora, una vez que está en el músculo multiplicándose, acaba el periodo de incubación. Ahí se termina el periodo de incubación cuando el virus penetra a un nervio. Y por ese nervio se va trasladando en forma retrógrada, generalmente por los nervios, por las neuronas motoras, por los axones, hasta la médula. A veces de la piel también por nervios sensitivos se puede trasladar hasta la médula. Pero tú, ¿hasta cuándo tienes tiempo de poner inmunoglobulinas, de poner vacunas? Seguramente hasta este momento, hasta el momento en que el virus está en el músculo y no ha saltado todavía los nervios. Una vez que salta el nervio, ya empieza a aparecer el periodo de prodrómico, se llama, ¿no? Uno empieza a sentir escozor en el trayecto, dolor, a veces fiebre, inapetencia, cosas. Entonces, un animal muerde en el músculo al humano, el virus se queda acá durante un periodo largo, ¿no? Ya han visto cuánto puede variar. Una vez que se ha multiplicado mucho, recién pasa al nervio.
Hasta ahí tenías tiempo de poder tomar las medidas para evitar que esta persona haga posteriormente una mielitis y después una encefalitis, ¿no? Una vez que llega aquí al nervio, ponle vacunas, ponle inmunoglobulinas, igual no va a ser nada, la enfermedad va a seguir. Ahora, ese traslado del virus por ese nervio es bien lento. No se sabe tampoco si se traslada como virus así completo o solamente como un virus latente. Lo que sí se sabe es que se traslada más o menos entre 12 a 24 milímetros por día, o sea, hace ese recorrido en un día. Y por eso el periodo prodrómico también dura algunos días, ¿no? Porque aquí, cuando el virus ya está acá, empiezan los síntomas prodrómicos. Ahora, una vez que llega a la médula, inmediatamente sube al cerebro el virus. Y tiene de preferencia sitios para producir daño allá, como por ejemplo el hipotálamo, el tálamo, los núcleos basales, la sustancia negra, el asta de Amón, el puente de Baróleo, la misma médula, donde hay una degeneración y necrosis neuronal con desmielinización tardía, pero después de unos días, que no es específico para la rabia solamente, sino para muchas infecciones a nivel del cerebro. En esta situación lo más patognomónico es que se produzcan los cuerpos de Negri. Antes, detectar cuerpos de Negri era el diagnóstico de rabia, cuando no había PCR y no había cultivos. Se mandaba el cerebro generalmente del perro que había mordido, y allá en las células nerviosas se buscaban la formación de estos corpúsculos de Negri, que tienen 2 a 10 milímetros. Entonces, cuando se encontraba, llegaba el reporte, ¿no? Positivo para rabia, porque había corpúsculos. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Después de que ha producido la encefalitis en el sistema nervioso central, el virus nuevamente viaja en forma retrógrada. En forma retrógrada va viajando a los lugares de mayor inervación, como las glándulas salivales, el mismo riñón, los folículos pilosos, sobre todo en el cuello. Va al ojo, también va al corazón y al hígado. Vean entonces cómo es más o menos la secuencia, así en facilito. Muerde el animal con rabia al humano, deposita los virus que hay en la saliva del animal en el músculo. Allá se quedan multiplicándose muchos días, hemos dicho, de 50 a 150 días en el mismo músculo, sin que el sistema inmune los reconozca y sin que este virus entre al nervio todavía. ¿Verdad? A eso se llama el periodo de incubación. Largo, tienes tanto tiempo para vacunar a la persona. Pero una vez que ha pasado este tiempo, que puede ser más corto en ciertos lugares, dependiendo, hemos visto, de la severidad de la lesión, de la inervación, todo eso. Entonces, una vez que el virus salta al nervio, empieza a viajar por las fibras, ¿no? Sobre todo por las raíces motoras hacia arriba, o hacia el centro, no hacia arriba, hasta llegar a la médula. Seguramente esto va a tardar 5 días, 6 días, dependiendo también del lugar de la mordedura. Una vez que llega a la médula, prácticamente el virus produce la encefalitis, porque inmediatamente se propaga en el cerebro. Desde que ha saltado al nervio hasta que se produce la enfermedad, ya es imposible hacer algo, ¿no?, para prevenir. Pero una vez que el virus se ha multiplicado más en el nervio, empieza a viajar en forma retrógrada ya hacia ciertas estructuras que contienen bastante inervación. Las glándulas salivales, por ejemplo, ¿no?, el hígado, el ojo, el corazón, los folículos pilosos, ¿no? Entonces, en base a eso es que nosotros hacemos el reconocimiento de la enfermedad basándonos en la clínica. Por eso es importante saber eso. Y en facilito se los acabo de decir. Vienen las manifestaciones clínicas entonces.
Entonces hay un periodo de incubación, hay un periodo prodrómico, hay un periodo neurológico agudo y hay un periodo de coma. Periodo de incubación se corresponde al tiempo en que el virus está en el músculo. El periodo prodrómico corresponde al tiempo en que el virus viaja a través de las neuronas motoras hasta la médula. Periodo neurológico agudo es cuando llega a la médula e inmediatamente al cerebro. Y ahí se puede presentar como rabia clásica, o sea, la más frecuente. Furiosa, la más frecuente también, pero puede ser paralítica también, ya vamos a ver. O puede ser una rabia no clásica, sobre todo la paralítica y la no clásica son cuando el virus ha sido transmitido por mordedura de murciélagos. Ya es más frecuente. Y después, no importa sea paralítica, furiosa o rabia no clásica, llega el periodo del coma, ¿no? Después de una semana generalmente de enfermedad, un poco más, un poco menos, y el paciente fallece. El periodo de incubación entonces varía de 6 días hasta 6 años, depende de la localización de la mordedura. Si es en la cabeza puede ser más corto, apenas tarda un promedio de 35 días más o menos. En cambio, en las extremidades generalmente es más largo, no puede llegar hasta 90. Depende también de la calidad de la herida, ¿no? Es más breve en heridas múltiples, profundas, este periodo de incubación. Depende también del tamaño del inocuo. Si en la saliva tenía mucho virus, va a ser más corto el periodo de incubación. Va a depender también este periodo de incubación, o sea, el intervalo de la inervación del sitio de la inervación prácticamente de ese músculo, ¿no es cierto?, donde ha sido inoculado el virus. O también cuando es muy vascularizado. Después llega el periodo prodrómico, les vuelvo a repetir, cuando el virus salta al nervio y dura entre 2 a 10 días, porque viaja lentamente, ¿no? Entre 1.2 a 2.4 milímetros por día. Y se caracteriza porque empieza a haber dolor, ardor, hormigueo, picazón, prurito o parestesias en el sitio de la herida. También hay algunas cosas sistémicas, como por ejemplo el vértigo, la ansiedad, el paciente se torna más cansado, con fiebre, con cefalea, puede haber anorexia, náuseas, vómitos. Todo esto caracteriza el periodo prodrómico, que se corresponde al tiempo en que el virus está en la motoneurona sobre todo, ¿no?, en su viaje hacia la médula. Y después, cuando llega al cerebro, a la médula, empieza la invasión diseminal y empieza la encefalitis. Independiente de qué tipo de rabia va a ser, clásica, la clásica hemos dicho que es furiosa o paralítica, o la no clásica, casi siempre los pacientes hacen fiebre. Yo diría que casi el 100%. Se presentan con signos de meningitis, con rigidez de nuca, fasciculaciones musculares, convulsionan, hay una hiperventilación, salivean más, lo típico. Y después de esto, que prácticamente es una cosa general, independiente del tipo de rabia que va a ser, recién se polarizan. La más frecuente va a ser una rabia clásica. La más frecuente de estas, una rabia furiosa, pero podría ser también paralítica. O podría ser una rabia no clásica, que es menos frecuente. Y en la parte de manifestaciones clínicas revisamos un poquito esto. Hemos dicho que la rabia clásica tiene 2 formas, furiosa y paralítica. La furiosa es lo más típico. Casi siempre se presenta por mordedura de mascotas, ¿no?, de perros sobre todo. Vean, llega hasta el 80% de los casos. Empieza con ansiedad, alucinaciones, el paciente está hiperactivo, agitado, se deprime, se pone irritable, o sea, una labilidad emocional terrible. Hay espasmos inspiratorios. Inspira, hay un espasmo en los músculos, sobre todo del esófago, de la tráquea.
Hay espasmos fóbicos. Le quieres dar agua para que degluta, inmediatamente hay espasmo. A eso se llama también hidrofobia. Le soplas al paciente y hace espasmo. Aerofobia. Después de uno, cuando ve en esta situación a un paciente, casi siempre piensa en una meningoencefalitis. Pero hay una cosa, yo he visto varios casos, en niños he debido ver por lo menos, también hartos años de trabajo, he debido ver más de 50 casos de rabia. Y en todos me ha llamado la atención una mirada de terror que pone el paciente, esa ansiedad que tiene. La mirada es bien diferente. ¿Cuántas veces he entrado a la sala y he preguntado al paciente de qué se trata este ingreso? Una meningoencefalitis, me dice. Pero siempre me llamaba la atención la carita del paciente. No sé, como si tuviera terror, como si hubiera visto al demonio. Y no nos equivocábamos, ¿no? Siempre decíamos, consulten con los papás si no hay antecedentes de mordedura, y evidentemente, muchos, en la mayoría de los casos había eso. Ahora, para no confirmar, pero para tener un poquito, pues, hacemos algo cruel. A veces le ofrecemos agua y hacemos que haya espasmo en el esófago. Y eso es doloroso. O le soplan también. Quizás no deberíamos hacer, pero tratamos de ayudarnos a algo en el diagnóstico, ¿no? Después, más o menos de una semana, los pacientes entran en coma y no viven más de 5 días. Hay una parálisis, desorientación, estupor. Pero esta es la rabia furiosa. Aparte de la furiosa, hay la paralítica. Solo el 10 al 20% de los casos van a una paralítica. Generalmente secundario a la mordedura de murciélagos, ¿no? Después del murciélago, después del periodo de incubación, hay paresias, debilidad en el sitio de la mordedura. Y en vez de progresar hacia la furia, progresan hacia la parálisis. Puede haber paraparesias, triparesias o cuadriplesias. Puede empezar directamente como una cuadriplegia. Ahora, se afecta la médula, puede haber una mielitis transversa, compromiso motor sensorial, puede imitar a un Guillain-Barré, a un síndrome de Lange. Quizás lo único característico de este tipo de manifestación clínica es el mioedema, que vamos a ver en una foto. Y el paciente muere, generalmente no vive más de 14 días. Este edema que ven aquí, el mixedema, es típico de la rabia clásica paralítica. Pero hay otra rabia, la no clásica. Casi siempre es por mordedura de murciélagos. La extremidad que ha sido afectada se manifiesta con dolor radicular, no pueden caminar, hay mucho dolor o no sienten, hay movimientos poreiformes como de la corea en el prodromus, hay signos del tronco cerebral, mioclonus, hay hemiparesias, pérdida hemosensorial, ataxia, vértigo, todo neurológico, convulsiones y alucinaciones. Y el paciente también muere en el mismo periodo, más o menos, no duran más de 14 días. Entonces, esa es la manifestación clínica, pero de un paciente que va a morir. Pues si tiene clínica es que va a morir, ¿verdad? A nosotros nos interesa solo para el diagnóstico y para salvarlo al paciente. Y el estado de coma, ¿no? Todos pasan por este estado, con espasmos inspiratorios, taquicardia, arritmias ventriculares, hacen miocarditis, insuficiencia circulatoria, a veces sangran, y se produce finalmente la muerte. Uno, cuando está frente a un paciente con rabia, generalmente se pregunta, parece un herpes simple, decimos, una encefalitis por herpes simple, tanto convulsiona, pierde el sensorio. Entonces, las causas infecciosas son las más frecuentes dentro del diagnóstico diferencial. Una fiebre mosaica, una fiebre amarilla por un arbovirus. La polio, ya no tenemos mucha polio. La malaria en el trópico, el tétanos, el botulismo. A veces la fiebre tifoidea grave también debería entrar dentro del diagnóstico diferencial. O infecciones por garrapatas, ¿no es cierto?, las riquezas. Causas no infecciosas, hemos visto el síndrome de Guillain-Barré, casi así se comportan.
sobre todo la paralítica. Intoxicación por venenos, por drogas, por alcohol, la alergia postvacunal, la encefalomielitis y la porfiria también, y la histeria. A veces las pacientes, sobre todo, y los pacientes que conocen rabia, tratan de imitar una rabia. Y a veces confunden, ¿no? A veces realmente nos engañan. Una histeria. La histeria debe ser una de las patologías que puede imitar cualquier enfermedad. Y en este caso la rabia. La única diferencia es que los pacientes histéricos tratan de morder a todos, porque no han leído, no han pasado las clases de rabia, porque el paciente con rabia no tiene intención de morder a nadie. Estoy hablando de los humanos, ¿no? No es de los que quiere morder. En cambio, el que tiene histeria, para impresionar más, trata de morder, ¿no? No es así. El diagnóstico, ¿no? Entonces sospechamos de rabia. Por la clínica es difícil, a no ser que haya el antecedente de exposición. Laboratorio. ¿Qué pruebas de laboratorio nos sirven? Un hemograma no te sirve de nada, inespecífico. Le das de orina tampoco. Le hace una punción lumbar antes del 7º día, no encuentras nada. Pero si le hace una punción lumbar en el 6º, 7º día, y empieza a haber aumento de mononucleares en el líquido cefalorraquídeo o aumenta la proteína. Le haces, a veces dices, ¿qué diablos podrá hacer el diagnóstico diferencial con causas como, por ejemplo, herpes? Le mandas a una tomografía. No hay ninguna diferencia con las otras patologías, es bien inespecífico. Igual la resonancia magnética, el electroencefalograma. Lo que sí sirve es el diagnóstico etiológico, ¿no es cierto? Antes de morir y después de morir. Las muestras pueden ser tomadas por biopsia o por autopsia, entonces. Sangre, saliva, líquido y tejidos también, ¿no? Y eso es lo que revisamos un poquito. Les hablaba de los cuerpos de Negri. Vean, desde 1903 la presencia de esos cuerpos de Negri, que son inclusiones eosinofílicas intracitoplasmáticas en los nervios, tenían una sensibilidad del 50 al 80% para decir es rabia. O sea, ya sea el animal o los tejidos de los humanos que mataban. Se hacía en cerebro, en piel, impresiones corneales, en la glándula salivar. Y los cuerpos de Negri son estos. Vean, aquí hay una neurona. Aquí está el núcleo y aquí están los cuerpos de Negri, que son agregados de nucleocápside, detectados a través de anticuerpos, ¿no? Cuando tenían estas inclusiones eosinofílicas, entonces uno podía decir, este paciente lo más probable es que tenga rabia. Y se fijan aquí también, ¿no? Hay cuerpos en esta. Ahora se puede detectar también antígenos. Se puede mezclar la muestra del tejido, de los líquidos, con anticuerpos fluorescentes contra la rabia. Y en los lugares donde hay los antígenos de rabia seguramente van a aparecer las imágenes típicas. Se puede hacer por inmunohistoquímica, por ELISA, aglutinación de lápiz también. Ver la inmunofluorescencia en este nervio, por ejemplo. En esta muestra hemos puesto anticuerpos con fluoresceína, específicos contra los antígenos del virus de la rabia. Y en esta neurona había antígenos del virus de la rabia. Entonces se han pegado los anticuerpos y empieza a aparecer la flor, ¿verdad? En campo oscuro. En el trayecto de este nervio también se ha encontrado que habían antígenos de rabia. ¿Por qué? Porque al mezclar con anticuerpos fluorescentes empieza a florecer, empieza a haber fluorescencia, ¿verdad? En los bioensayos también, inoculación en animales, eso ya no se hace mucho. Con estas sociedades de protección de animales, de todo eso, es casi algo olvidado ya. Cultivo celular lo hacen laboratorios de mucha especialidad. Lo que sí ahora hay es hacer el PCR en tiempo real. O sea, buscar los ácidos nucleicos, restos del virus de la rabia, de los ácidos nucleicos, y cuantificarlos, ¿no? Eso ya en tiempo real.
Eso es lo más utilizado. Se puede hacer en sangre, en líquido cefalorraquídeo, incluso en tejidos, muestras de tejidos. Y la hibridación in situ, que ya no se hace tampoco. Ahora, una vez que se detectan los virus, incluso con microscopía electrónica puedes ver, aquí por ejemplo, hay virus. No confirmar, pero para poderlos ver y distraer. Ahora, el manejo terapéutico consiste en dos cosas importantes. Uno sería el tratamiento del paciente en cuanto a medidas generales, inducción del coma, y la prevención para que no llegue a ser encefalitis. Sería manejar bien la herida, ofrecerle vacuna o suero antirrábico. O quizás a pacientes, muchos pacientes necesitan, antes de viajar, por ejemplo, a una zona, a los biólogos que entran a las cavernas, necesitan recibir vacuna, o sea, antes de ir a exponerse, ¿no es cierto? O la vacuna preexposición también de los animales, es lo que se hace en las campañas. Entonces, el manejo terapéutico consiste en el tratamiento ya, cuando ya el paciente tiene rabia, y en la prevención para que no tenga rabia, ¿no? Si nosotros vemos el tratamiento, medidas generales, hay que alimentarlo bien, estabilizar el sistema cardiorrespiratorio. Con esto vas a tener alguna esperanza de vida, yo diría que no. Pero de todas maneras hay que alimentarlo, hidratarlo, ofrecerle por lo menos una muerte sin dolor, ¿no es cierto?, con mucha analgésica, sedación. Se han usado antivirales de toda clase, ninguno ha servido. Pero en el mundo se han reportado 6 sobrevivientes, pero todos ellos tenían el antecedente de haber recibido por lo menos una dosis de la vacuna. 5 de estos en la Argentina. ¿Y cómo se les ha tratado? A uno de ellos, ¿qué se le ha hecho? Acuérdense, pero ya habían recibido vacuna, por lo menos una dosis. Se los ha inducido al coma con fenobarbital, se les ha dado amantadinas, ribavirina, se les ha dado benzodiazepinas, ketamina. Estos 6 pacientes que han salido, después de inducirse al coma, han salido vivos, han quedado con un déficit neurológico terrible. O sea que tampoco es una solución hacer esto, ¿no? La prevención, o sea, la segunda parte, el tratamiento de la herida es para prevenir la producción de rabia. Si un animal muerde a una persona, ¿qué vas a hacer? Primero, lavado con agua y jabón, detergente, yodo, con alcohol o cloruro de alcohol. Todo esto sirve, hay que lavar bien la herida. Hay que evitar las suturas a primera intención, porque con las punciones, con la aguja, al hacer la sutura, puedes inocular directamente el virus dentro de los nervios, ¿no? O puedes diseminar este virus en esos sitios. Lo que se debe dar es inmunoglobulina antirrábica, poner alrededor de la herida para que vayan controlando los virus que están ahí en la herida. Antibióticos para evitar sobre todo sobreinfecciones por la mordedura del animal y vacuna antitetánica más, ¿no? Eso es lo que es un aditivo más, poner vacuna antitetánica. A ver, ¿qué vacunas tenemos nosotros para utilizar? Eso nos interesa. Las primeras vacunas fueron obtenidas de tejido nervioso. Imagínense, lo primero fue cultivar virus en cerebro de vaca. Después matar los virus, hacer un lisado y ponerlos como vacuna. 1 de cada 200 moría de los vacunados. ¿Por qué? Porque hacían anticuerpos antimielina, porque estaban contaminados con mielina. Posteriormente se fue mejorando esto, porque se empezó a cultivar el virus de la rabia en cerebro de ratón lactante que no tiene mielina. Entonces los efectos secundarios fueron menos frecuentes y menos mortales, 1 de cada 4.000, 1 de cada 6.000. Es esa la vacuna, esta del cerebro de ratón lactante que utiliza el ministerio actualmente. Una época llegaron vacunas desarrolladas en huevos embrionales,
O sea, cultivaban los virus en huevos de embrión de pato, sobre todo. Y después se producía muerte de los virus y eso. No eran muy inmunógenas y tenían efectos secundarios sistémicos también algo más molestosos. Por suerte, llegaron las vacunas en cultivo celular. Agarraron células Vero, del mono Vero, y empezaron a cultivar allá. Después inactivaban a los virus y eso nos coloca. Esa vacuna hay, el Verorab se llama. Y también en células diploideas humanas podían cultivar. Y esa vacuna también existe, ¿no? Existe en nuestro medio, pero en otros lugares sí hay. En células humanas diploideas, ¿no? O sea, la posibilidad de contaminar con mielina y producir efectos secundarios es casi nula. Vean, se ha mejorado entonces en la presencia de efectos adversos de la vacuna. La vacuna desarrollada entonces en tejido nervioso, sobre todo, tenía este problema, la presencia de mielina y la formación, por lo tanto, de anticuerpos antimielina en el que recibía la vacuna. Y esto podría desencadenar un síndrome de Guillain-Barré, parálisis ascendente de Lande y una encefalitis 10 milinizante, generalmente después de la 10ª dosis. La solución, les decía, algo de solución fue desarrollar esta vacuna en cerebro de ratón lactante. Es el que se usa actualmente en el Programa Nacional contra la Rabia, ¿no? Después decíamos del embrión de pato, con efectos adversos locales, mucho efecto adverso. Claro que los generales eran muy raros, pero eran menos inmunógenas, por eso dejaron. A pesar de que se hizo más purificadas todavía, que eran relativamente más inmunógenas, pero ni aún así. ¿Por qué? Además, porque salieron las vacunas desarrolladas en células Vero. Y sí tienen el problema de cualquier inyección, dolor, eritema, pápula, prurito, quizás adenitis de los ganglios locales, pero, o fiebre, astenia, dinamia, la verdad casi todo esto se presenta también en la vacuna por coronavirus, en la vacuna por influenza, o sea, no es un problema. Pero aquí no estamos viendo nosotros síndrome de Guillain-Barré, no estamos viendo mielitis transversas, algunas afecciones desmielinizantes, nada de eso. Por eso esta vacuna empezó a usarse hace muchos años. Y peor todavía, la vacuna desarrollada en células diploideas humanas, de las más seguras y más inmunógenas. Se ha hecho un trabajo en millones de personas que han recibido y se ha visto que no ha habido casos secundarios graves, ¿no? En nuestro medio tenemos el Verorab, que es la vacuna inactivada purificada en células Vero. Y el esquema de dosificación piensa así: me muerde el perro. Yo no sé qué perro es, si tenía vacuna, no tiene vacuna, porque no lo puedo controlar, se escapó el perro. Me inyecto hoy una vacuna, el 3er día, 7º día, 14 días y el 28 día. Listo. Bien cómodo, intramuscular además. O sea, de 5 dosis. Pero también hay la vacuna, los sueros antirrábicos. Antes había la inmunoglobulina que se producía en los caballos contra la rabia. Eso se ponía 40 unidades internacionales por kilo por dosis. Pero actualmente existe la inmunoglobulina humana antirrábica, que se pone la mitad. No importa, pongas esto. Esto con más efectos secundarios, por supuesto. Porque al final los anticuerpos del caballo llegan a ser antígenos para vos. Son cosas extrañas. En cambio, de un humano no es así, ¿verdad? Entonces, esto generalmente se inyecta la mitad, no importa de cualquiera de los dos, la mitad de lo que vas a dar alrededor del se infiltra, alrededor de la herida, con la idea de que en ese lugar donde están los virus, están ahí, ¿no es cierto?, multiplicados, se van a estar mucho tiempo. Entonces, esos anticuerpos los bloquean, hagan que no se adhieran ya ni al músculo, los que están naciendo, y menos que lleguen al nervio. O sea, impedimos incluso la sintomatología del prodromos, ¿no? O sea, evitamos que se transmita. Ahora, el Ministerio de Salud ha puesto más o menos estas normas. Esto me parece interesante porque lo pueden revisar. Vamos a revisar 2 casos o 3. A ver, si te muerde un perro, un animal, salvaje o silvestre,
o doméstico, un perro desconocido, conocido sin vacuna, o que lo han matado sin hacerle el diagnóstico. O el resultado cuando le han enviado es positivo para rabia en ese perro o en ese animal. Y te ha mordido en un sitio peligroso, la cabeza, el cuello, la mano. Y además son lesiones profundas, lacerantes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, colocar suero y vacuna antirrábica. El suero, si es heterólogo o es humano, vas a colocar a las dos que hemos indicado. El ministerio solo tiene el heterólogo. Te colocan 40 unidades internacionales kilo peso. La mitad alrededor de la lesión, de la mordedura, y la otra mitad intramuscular, lejos del sitio de la mordedura. Y te empiezan a vacunar con la vacuna desarrollada en el cerebro del ratón lactante, 14 dosis, una diaria, ya por vía subcutánea en la región deltoidea o interescapular. 10 días después de la última dosis y 20 días después te ponen refuerzo. La otra opción es de que en vez de usar esta vacuna clásica del ministerio, tú vayas y te compres el Verozap y te inyectas hoy, tercer día, mañana sería el día 1, pasado el día 2 y pasado el día 3. El día 7, o sea, el próximo jueves. El otro jueves. Y después dejas pasar 2 semanas y te colocas el día 28. Fácil, ¿verdad? Entonces, en caso de que sea un animal doméstico desconocido, un perro, un gato, doméstico desconocido, no lo puedes controlar. Te ha mordido no en estos lugares peligrosos. Además, las lesiones son superficiales. Ahí solo te puedes colocar la vacuna, además solo 7 dosis, con esa desarrollada que usa el ministerio. Y con refuerzo, 3 refuerzos, 10, 20 y 30 días después de acabar la 7ª dosis. O lo más práctico, si tienes algo de dinero, porque sale también carito, usa 5 dosis de la otra vacuna, la Verozap. A ver si es un animal conocido, es tu perro. ¿Tiene o no tiene vacuna? No interesa. Pero no te ha mordido ni en la cabeza, ni en el cuello, ni en la mano. Te ha hecho lesiones superficiales de mordedura, pero en cualquier lugar. A este perro tú puedes controlarle. 14 días tenerlo como a rey, que no se muera. Porque si no se muere el perro en 14 días, no tienes riesgo de rabia. Así no tenga vacuna. Y si tiene vacuna, con mayor razón. O sea, si te ha mordido el perro del vecino, por ejemplo, en tu pierna, y tú puedes verle al perro durante 14 días, todos los días anda a verlo, y llevarle una buena comida más para que no se muera de hambre. Porque depende de la vida de ese perro para ver qué se va a hacer. Si en 14 días el perro no se ha muerto, entonces quédate tranquilo. Más o menos eso es lo que se hace. Y hay otras situaciones que son más raras, ¿no? Por ejemplo. Pero esas 3 que hemos visto son las más importantes para aconsejar. Porque siempre vienen familiares y te dicen, ¿qué hago? Me ha mordido el perro. ¿Qué hago a mi hijito le ha mordido el perro? Y una vez no sabe qué. Además tiene que haber reacción epidemiológica. Siempre hay una hoja de notificación para sedes, ¿no? Hay que notificar inmediatamente para que el servicio de sedes vayan a bloquear el foco. Según ellos, empiezan a hacer su trabajo, investigando, van al lugar, hablan con las personas. Hay muchas situaciones que me he enterado que es así. En caso de lameduras con contacto de mucosas, vean, lameduras de animales positivos o de la persona, se realizará profilaxis con esquema clásico. Si es animal positivo, además. También puedes poner la vacuna antes de que la persona se exponga a la rabia. O en los animales también, la vacunación de animales, están viendo ustedes las campañas que hay. O vacunaciones a personas que están en riesgo. ¿Quién son esas personas? Aquellos que trabajan con animales. Por ejemplo, los veterinarios, ¿verdad? Los cazadores están expuestos. Los que trabajan en los zoológicos. Personal de laboratorio también manipula los virus en el laboratorio. Viajeros que van a un lugar donde hay mucha rabia también podrían vacunarse. Personas que trabajan con
en centros de protección de animales, ahora hay harto de eso, o personal sanitario que trabaja en la unidad sanitaria y que es susceptible de atender a pacientes afectos de rabia, ¿no? Hay que tener en cuenta todo esto. A ellos, la vacuna del ministerio se puede poner el día 0, 7, 28, 90 con un refuerzo cada 5 años y estás inmune. Son 1, 2, 3, 4. Esta es la del ministerio, la desarrollada en cerebro de ratón lactante. O si quieres, te compras vacuna y te inyectas hoy, el siguiente jueves y dentro de 4 semanas. Y te refuerzas al año la primera vez y después cada 5 años y estás inmune y feliz de la vida. Eso es lo que se hace entonces, normalmente. Bien, he tratado de darles lo más práctico posible para que puedan tener conocimiento de esta patología, ¿no? He tratado de ser algo práctico. No sé si ha salido bien todo. Si me confirman, eso sería bueno. ¿Se ha podido ver? ¿Se ha podido escuchar? ¿Todo bien? Sí, doctor, se ha escuchado bien la Sí, doctor. presentación, se ha visto las diapositivas. Gracias. Ya. Bueno, este tema también entra al examen final, ¿no? Igual que el anterior que les di el día martes, de benigno encefalitis. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos posteriormente. Gracias, doctor. Hernando, Hasta luego. chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, Chao. doctor.